Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La democracia está siendo juzgada en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como lo han hecho Cuba, Nicaragua y Venezuela. El hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Pero los comunistas están tratando de engañar a la gente, postulando a un tercer candidato, Salvador Nasralla, quien no es amigo de la libertad, sino un comunista que ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar, luego renunció y ahora está fingiendo ser un anticomunista solo con el fin de dividir el voto de Asfura. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad y no se puede confiar en él. Espero que el pueblo de Honduras vote y elija a Tito Asfura presidente. Fue el mensaje de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, quien sacudió el panorama político en Honduras. La respuesta de los candidatos presidenciales no se hizo esperar. El presidenciable nacionalista Nasri Asfura agradeció a Trump por su respaldo y aseveró que está firme para defender la democracia el 30 de noviembre. Por su parte, la candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, señaló que la llaman comunista para esconder la verdad. Le temen a la democratización de la economía. Les aterra la ley de justicia tributaria y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las 10 familias y no un derecho a favor del pueblo. Vamos a elecciones el 30 de noviembre y ratifico mi denuncia que el TREP del CNE el domingo a las 9 es una trampa. El bipartidismo está derrotado, manifestó. Entre tanto, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla expresó todo su respeto a Estados Unidos. Sin embargo, lamenta mucho la desinformación malintencionada de sus rivales políticos, que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo su respeto y mayor consideración. Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mí a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada, posteó Nasralla. Analistas señalan que este mensaje de Trump no podrá cambiar la decisión que ya tiene tomada el pueblo hondureño. Mientras eso sucede, el material electoral está distribuido en 17 departamentos del país, donde las autoridades locales del CNE ya comenzaron a entregar las maletas y kits tecnológicos en los distintos municipios y aldeas. Resta solamente Francisco Morazán, previsto para este día, y de esta manera concluir con el paso más importante previo a las elecciones. Las Fuerzas Armadas, después de sostener una reunión con miembros del Ejército de Estados Unidos, ratificaron que respetarán la voluntad popular, pero aún persiste la duda si los hondureños acudirán a las urnas bajo estado de excepción, medida que será discutida por el Pleno del Poder Judicial si es suspendida o no. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, Corredor Central de Honduras, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Poneme lo de Trump ahí, poneme lo que dijo Trump. Una gente creía, otra gente no creía, era cierto. La gente me escribía que esa era una falsa noticia, de que el hombre
que preside el país más poderoso de la tierra, se había tomado tiempo para escribir sobre las elecciones que en un pequeño país de Centroamérica se van a desarrollar el próximo domingo. Trump dejó de estar pensando en los chinos, en Putin, en Rusia, en la guerra rusa-Ucrania, en sus diferencias en el mundo para Israel, correcto, ayer lo dije, de Israel, para pensar en un pequeño país de Centroamérica, Honduras. ¿Quién le redactaría eso a Trump? Porque ahí dice, bueno, ya le voy a dar lectura, pero aquí con 3 distinguidos invitados, conocedores del tema. Pensé yo ayer, ¿y a Trump quién le redactó eso? ¿Quién le dijo que Tito Asfura daba agua? Bien, dice, la democracia está siendo juzgada en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. Alguien me dijo, pero alguien le dijo que no era tan feo Honduras. Maduro y sus narcoterroristas se apoderaron de otro país como lo ha hecho Cuba, Nicaragua y Venezuela. El hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, ojo, y le pusieron Tito Asfura, no Narri, el candidato del Partido Nacional. Tito fue exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua corriente a millones de personas y pavimentos, cientos de kilómetros de calle. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo, dice Donald Trump. Normalmente la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar a la gente postulando a un tercer candidato, Salvador Narrala. Narrala no es amigo de la libertad, dice Trump. Un comunista que ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente, ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora está fingiendo ser un anticomunista solo con el fin de dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado de nuevo. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Narrala no es un socio confiable para la libertad y no se puede confiar en él. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura presidente. Bien, voy a presentar a mis invitados de esta mañana, el ex canciller de la República, candidato a designado presidencial por el Partido Libertad y Refundación, ha tenido a bien acompañarnos para hablar de este tema y los demás. Está conmigo don Eduardo Enrique Reina. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad. Igual un saludo a Luis y a Frank en esta mañana y al pueblo hondureño que nos ve para hablar de este tema tan interesante de la política hondureña, apenas a prácticamente 2 días de las elecciones. Y bueno, es interesante el enroque que hace el poder hondureño mezclado con el de Estados Unidos, y eso muestra, creo claramente, que vamos muy adelante y tuvieron que cambiar de Narrala a Tito en últimos momentos para ver qué hacían. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros vemos claramente. Gracias, don Frank Allen, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Nacional de Honduras. Frank. Un gusto, Raúl, y un gusto al ex canciller Eduardo, el candidato experto también, don Luis León, en muchos temas. Un placer saludarles en esta mañana, una mañana en la cual Honduras se levanta con una noticia muy importante el día de ayer, que ha impactado no solo a los que estamos en esto diariamente a nivel político, sino que al país entero. Porque como bien decía Raúl, el presidente de la nación más poderosa del mundo dejó en parte su agenda local, doméstica e inclusive internacional por todos los temas que suceden, y se dedicó a darle unos minutos a este, como él dice, bello país, para decir que este bello país merece a un candidato y a un presidente como Narri Juan Tito Asfura. Y lo pone y lo expone claramente el por qué. Y yo creo que al final del día, ese mensaje, he estado recibiendo llamadas todo el día de ayer
y mensajes, no digamos, de muchos amigos, independientes, pero especialmente liberales, que me han dicho, Frank, definitivamente esto me cambia la percepción y la opinión, y yo creo que Honduras merece orden, justicia y paz, y eso solo lo garantiza, como bien decía el presidente Trump, papi a la orden, Nasra y Juan Tito Apura. Bien, gracias por estar acá. Don Luis León, bienvenido. Buenos días, Raúl. De nuevo, gracias por la invitación. Me alegra compartir con dos buenos amigos y analizar mire, es un mensaje nada más, un texto como lo hacemos cualquiera, pero que ha venido a causar un remesón a este país y que, guste o no, sí tendrá un efecto en el proceso electoral. Bien, cuando se juega fútbol, terminan los 90 minutos, este mensaje de Trump al 95, o como cuando Honduras estaba jugando contra México y hasta que México empató en el Azteca, pitó el final del árbitro. Pero Trump en último minuto ha hecho esta declaración. Eduardo Enrique, ¿por qué Trump esperó hasta este momento para referirse a las elecciones en Honduras? Y tú como canciller del país, que has tenido trato con las autoridades norteamericanas, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo creo que hay que reconocer es una buena labor de los cabilderos en Washington, ¿verdad? O sea, creo que en un momento, y nosotros estábamos percibiendo en Libre desde hace algún momento algunas intenciones mediáticas generales que en un momento, para decirlo así, como lo decía nuestra candidata en su ex, pues los grupos de poder hondureño, estos 25 grupos económicos, tenían inmediatamente también en la gran media corporativa de Honduras una visión de apoyo a Nasrallah. Yo creo que Nasrallah cometió fallos muy importantes en los últimos días que le pasaron una gran factura. O sea, fue al Congreso de Estados Unidos porque anduvo motivando a los sectores más duros del Partido Republicano, con María Elvira Salazar y otros. Salió mal la audiencia, pésimamente, creo, en el Congreso. Más bien fue un rebote en contra, donde congresistas como Castro dijeron claramente hay que respetar lo que decía el pueblo hondureño, no importa si es de izquierda o derecha, en contraposición a lo que dijo Trump, ¿verdad? Son otras visiones. Y después también creo que en ese cabildeo que hubo dentro del Departamento de Estado, no hay que olvidar que hay muchos grupos ligados a Marco Rubio, pues buscaron también un posicionamiento en la OEA y también salió mal. Pues yo creo que la mayoría, prácticamente 17 países se pronunciaron y solo Argentina y tal vez Estados Unidos tuvieron una posición ahí de querer meter una alarma en la OEA, y la OEA fue muy prudente. Pues, o sea, la mayoría de países, todo el mundo pone sus barbas en remojo y todo el mundo, bueno, yo no quiero que me vayan a citar aquí a mis autoridades electorales cuando yo voy a elecciones, o sea, hablándolo muy pragmáticamente. Entonces tuvo esos dos gran fallos Nasrallah, y en esa inconsistencia, pues yo creo que estos mensajes llegaron a estos sectores en Washington y le dictan muy bien, ¿verdad? Porque la narrativa, entonces hay que pensar de dónde viene esa narrativa, que es la misma que ha usado no solo el Partido Nacional, sino también a veces el Partido Liberal. Entonces, ¿viene esto de Washington hacia acá o viene de aquí para allá? O sea, hay sectores que obviamente andan buscando desestabilizar procesos políticos. No digo en general todos los Estados Unidos, pero en Estados Unidos se trabaja a varios niveles. Uno es el nivel del Departamento de Estado, a veces el Pentágono, a veces la CIA, a veces sectores más duros como los llamados halcones de Washington. Entonces, trabajan a distintos niveles. Y bueno, yo creo que fue un logro ahí lograr prácticamente dictarle ese tweet ese ex a Trump. Y bueno, pero al final yo creo, mire, contra nosotros lo han venido diciendo siempre aquí. Y si se toma el tiempo, yo creo que para nosotros, si se toma el tiempo de referirse a una elección en Honduras, no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, bueno, de hecho lo hizo con Argentina, para unas últimas elecciones que hubieron, en decir que iba a apoyar para que hubiera un balance ahí de las cosas con Milei. Y también lo hizo a Estados Unidos en muchos procesos electorales, lo hicieron en Bolivia en algún momento, pero al final las elecciones son aquí, igual que le dijimos a Nasrallah, mire, allá no vaya a hacer campaña, y le salió como, de verdad, aquí el gran perdedor de ese ex, creo que es Nasrallah. Creo que es el que pierde el apoyo de esos sectores de poder, no solo en Estados Unidos, sino que aquí, y busca eso de cantar ese apoyo hacia Tito. Y al final el pueblo hondureño sabe la realidad. Yo creo que al final el pueblo sabe lo que está pasando en Honduras, lo que ha pasado.
cómo está Honduras, quiénes son los verdaderos narcos, y yo creo que en eso no le pasaron todo ese briefing a Trump de quién es el que tienen preso allá en Estados Unidos, que es del Partido Nacional. Y al final, como le digo, es mucho lenguaje político, pero al final la elección se gana aquí, se gana con los votos. Y yo creo que muestra claramente que hay una desesperación y tiene que salir él para ver si logra, como digo, cambiar la balanza en estos días, pero yo creo que las labores positivas son así. Y esto se une a toda esta estrategia de los audios de Cosette, que como vemos, tienen que hacer un cambio sobre la marcha, porque no les está pegando. Así que yo creo que al final nuestra candidata es muy clara, nos acusan de comunistas, bien saben, hemos estado trabajando con ellos en muchos temas con los Estados Unidos, y no hay que olvidar, Trump a veces es muy político y muy vocal, muy oral. Entonces, ahí dijo terribles cosas del alcalde de Nueva York, que es socialista, y ahí se fue a reunir con él después. Entonces, yo creo que al final el gran perdedor de ese mensaje es Salvador Nasralla, y nosotros, pues, para nosotros la campaña sigue, y esperamos el voto del pueblo hondureño. Al final es el que elige en este país, no son ni los Estados Unidos, ni la OEA. El pueblo hondureño es el que viera las urnas, y yo creo que nos indica que Rick Simoncada tiene el favor del pueblo hondureño, y esa es la gran preocupación. Sí, Fran, los nacionalistas, ¿cómo reciben este mensaje que envía el presidente de Estados Unidos? Mire, definitivamente el golpe más contundente es para Salvador Nasralla, porque lo retrata y le quita la máscara de lo que verdaderamente es. Obviamente Libre ni siquiera entra en la ecuación, porque con quien se están peleando en las encuestas es con él no sabe, no responde, o voto nulo o en blanco. Está en cuarto, casi que quinto lugar. O sea, están peleando lo último, eso lo tenemos claro. Ahora, lo que sí yo tengo más que claro también es que yo prefiero en cualquier día el apoyo del presidente Donald Trump, de la nación más poderosa del mundo, con quien es nuestro socio comercial más importante, con quien los temas más delicados del país somos los que conversamos, y donde están 2 millones de compatriotas allá, que con Nicolás Maduro, condecorado por este gobierno, con la orden civil más alta que puede recibir una persona de nuestro país o extranjero en este caso, condecorado el narcoterrorista Nicolás Maduro por este gobierno. Pero definitivamente hay que analizar no solo el mensaje del presidente Trump a nivel político, porque más allá de un mensaje político, también hay que agregarle un contexto en los diferentes temas. Por ejemplo, aquí el presidente Trump está diciéndole a Honduras y al mundo que papi a la orden, Narri Juan Tito Asfura, es el aliado de Estados Unidos para conversar los diferentes temas. Que si quieren conversar sobre el tema del 10% de los aranceles que se le quitó a 2 vecinos nuestros países de Centroamérica y a Honduras se le mantuvo, teniendo con esto una desventaja competitiva con referente a nuestros vecinos, dice Trump, con él puedo hablar este tema. Que con el tema de migración es un tema delicadísimo para ambos países de Centroamérica, para Centroamérica y para Estados Unidos. ¿Quién le dice Trump? Que con papi a la orden, con Tito Asfura, yo voy a conversar y trabajar ese tema. En materia de seguridad, que tanto flagelo tenemos, el país con más femicidios de Latinoamérica, que es Honduras hoy, con una mujer presidenta, debería dar vergüenza esa estadística. Trump dice, con papi a la orden, Tito Asfura, voy a conversar ese tema y vamos a avanzar en generación de empleo e inversión, que es lo que más se ocupa en este país. Que con este gobierno lo menos que ha habido es empleo, maquilas se van del país, eliminan la ley de empleo por hora, entre otras iniciativas, sin ninguna alternativa. Trump dice a los inversionistas estadounidenses, con quien debemos trabajar es con Tito Asfura. Si el presidente de la nación más poderosa del mundo, el hombre más informado de todos los temas, locales y extranjeros en Estados Unidos, le dice a la población hondureña, voten por este candidato porque con él voy a trabajar, está haciendo una declaración bien clara, muy clarísima. Este es mi amigo, Tito Asfura, con el que trabajaré todos estos temas, que lo incluiré dentro del concierto de naciones que están dentro de mis alianzas, que son Argentina, El Salvador, Ecuador, Guatemala. Y mis 2 enemigos, los deja claro también ahí planteados, son este gobierno, que lo llama narcoterrorista, como el gobierno de Libre, Xiomara Castro, Rix y Mel, al final es Mel, todos lo sabemos. Y declara al otro enemigo, que le quita la careta, y no solo es que le quita la careta,
le revela el secreto a voces que había en la población que él es un infiltrado y una tercera vía del Partido Libertad y Refundación. No es una acusación menor la que hace el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Entonces, al final, Raúl, si hacemos un análisis muy preciso de lo que dijo el presidente Trump, y a la población dirá, bueno, pero ¿en esto qué nos ayuda? ¿Y por qué? Y si Trump dice esto, ¿por qué me debería importar? Pues le debería importar, porque con quien tenemos la mayor relación económica de país, como país, comercial, en materia de inversión, en materia de migración, seguridad, y no digamos lo que representa el 30% de nuestro Producto Interno Bruto, como es las remesas que envían nuestros compatriotas desde Estados Unidos, ojo, con un TPS que sobrevivió todo este tiempo y bajo la administración de Xiomara Castro fue cancelado. Y no me vengan a decir que entramos en un paquete de otros países porque a El Salvador bien que se lo mantuvieron. Entonces, está bien claro el mensaje del presidente Trump y las implicaciones son enormes para el país. Es más, las implicaciones de oportunidad que este país ya días no ve, ya días no siente, hoy las está sintiendo, repito, con la nación más poderosa del mundo. Así que el presidente Trump se lo pintó claro para que él tal vez no estaba claro. Y es, o estás del lado de la democracia y la libertad, como bien menciona, que Papi a la Orden es el candidato de la libertad, o estás al lado del cartel de los soles, de Nicolás Maduro, de Venezuela y de todos esos países que no son referencia para absolutamente nada, solo definitivamente para las cosas malas. Y yo cierro con esto. Papi a la Orden, un mensaje muy de responsabilidad y humildad, agradece al presidente Trump, pero no porque es un respaldo político nada más, sino que Papi a la Orden reconoce que este respaldo del presidente Trump conlleva una gran responsabilidad, Raúl, una gran y enorme responsabilidad. Y es que como el domingo lo vamos a elegir presidente, porque él va a ser el presidente, la responsabilidad es hacer la mejor agenda que este país ha tenido, con un respaldo político impresionante de él y de muchos otros más, políticos, países completos a través de sus mandatarios, y de verdad llevar a este país en una senda de prosperidad. Y el mensaje del presidente Trump es, lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer de la mano. Luis, ¿su lectura cuál es? Bueno, a mí me gusta ver estas cosas sin ningún sesgo, sino tratar de verlas fríamente. Primero, yo considero de que hay un acierto de él al decir que Honduras es un bello país. Creo que el punto de partida es el ideal, porque realmente somos un país muy bello, arrastrado por crisis políticas e intereses partidarios que nos han dañado durante décadas. De ahí creo que es importante pensar de que el presidente Trump toma una posición política inesperado, porque si bien Estados Unidos como tal ha tenido una posición de frente a Honduras en los últimos años, no es lo mismo que lo diga el presidente. Y eso claramente tiene un efecto directo y eso hay que considerarlo. Pero si uno ve la narrativa del mensaje, yo comparto con Frank, no creo que el presidente sea alguien que desconoce la realidad de lo que pasa en sus países vecinos. No atribuiría únicamente al lobismo o a quien redactó el mensaje y que él diga, ay, pongan lo que quieran. No creo que sea una persona que deje que pongan lo que se quiera. Pero sí creo de que la narrativa impacta directamente a Salvador Nasrallah. Partamos de tres hechos. El hecho número uno es que la narrativa en contra de Libertad y Refundación no es algo nuevo. Es algo que hemos venido escuchando, que Libre conoce, que Libre se presenta a una elección y presenta su campaña, sabiendo que Estados Unidos en general tiene un malestar con los gobiernos de izquierda. O sea que en términos muy básicos, para Libre no es algo nuevo, no es algo con lo que no ha estado lidiando y no es algo que sorprende. En lo personal yo siento que el mensaje no tiene un efecto directo en Libre. Segundo, el divorcio que tenía el gobierno de Estados Unidos con el Partido Nacional parece que se acaba, porque fue el mismo Estados Unidos que señaló al Partido Nacional como un narcopartido y que enjuició a un expresidente.
Y yo recuerdo, Enrique, al fiscal de los Estados Unidos decir el Partido Nacional es un narcopartido. Una organización criminal. Una organización criminal. Y ese divorcio se acaba ahí y potencia un candidato que yo en lo personal creo que tiene muchas bondades y que tiene muchas capacidades. Pero eso demuestra que Estados Unidos claramente ya no ve para atrás, sino ve para adelante. Y por el tercer lado, Salvador Nasralla, que nos narraba tener una relación perfecta con los Estados Unidos. O sea, él mencionaba de que Estados Unidos le pedía a gritos ser presidente para traer la inversión. Y resulta que ese gran aliado, bueno, en la sesión de la Comisión del Congreso Nacional la semana pasada, él estuvo ahí. Es decir, él nos, digamos, fabricó la imagen de que Estados Unidos lo respaldaba totalmente, y esto es un par de aguas gravísimo para él, que creo que su reacción ha sido bastante positiva en términos de lo que uno espera de las reacciones de Salvador Nasralla. Pero también creo que en esas tres aristas hay que ver lo que no está visible. Primero es que Donald Trump ve a Rixy Moncada como una candidata que puede ganar la elección. Y eso es un hecho. Dice Tito Asfura, es quien debe ganar la elección y su principal contendiente es Rixy Moncada. Y hace todo el desglose de todo lo que se dice de Libre permanentemente. Por ende, él pone a Rixy Moncada como una potencial presidenta. Y pone a un Tito Asfura como un potencial presidente, pero que hay que explicarle al pueblo hondureño que para que gane requiere un esfuerzo ciudadano de participación de urnas. Y pone en un tercer lugar a un Salvador Nasralla sin posibilidades de gane, sino que la visión del mensaje que Salvador Nasralla lo que está haciendo es quitándole votos a Tito Asfura. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el mensaje tiene mucho contenido en la mayor cantidad de palabras pensadas que hubo. Es un hecho que para Estados Unidos hay una posibilidad de que Libertad y Refundación gane la elección, y por eso hemos visto una campaña fuerte de norteamericanos diciendo no voten por la izquierda. Y también hay una posibilidad ahora para los Estados Unidos de que gane el Partido Nacional con Tito Asfura, y que el ingrediente, y aquí yo sí voy a ser honesto, yo no veo el injerencismo en decir voten por Pedro, Juan y María. Aquí dijimos que en Venezuela voten por Maduro, que en Nicaragua voten por Ortega, o en El Salvador se vote por Bukele, digamos. Creo que las posiciones políticas en la geopolítica y en la geoestrategia... ¿Es una injerencia del presidente de Estados Unidos? Sí, si lo ve desde la perspectiva que está pidiendo un voto directo. Sí, claro. Formal, una injerencia. Para mí es una injerencia directa. Sí, porque está pidiendo un voto directo a un candidato. A los hondureños les dice, voten por Tito. Pero ahí hay un tema. Al final lo redondean con la misma narrativa que la Comisión del Congreso de los Estados Unidos cerró. Al final es lo que nosotros creemos, y ahí yo hago un paréntesis, Estados Unidos ha sido franco. Los intereses son de Estados Unidos. Y los intereses de Estados Unidos se pueden alinear, en este caso dijeron con Tito Asfura, pero son los intereses de Estados Unidos. Pero al final lo redondean diciendo no, que vote el pueblo hondureño y escoja a quien quiera. Al final creo que hay que entender que somos los hondureños los que vamos a decidir esto. No va a venir Donald Trump a votar aquí o a escanear las actas, ni va a venir María Elvira Salazar a declarar un ganador. Ese es un proceso interno. En conclusión, de inicio diría, es un mensaje con mucho contenido político, con una intervención fuerte en el proceso electoral, y que sí, a mi criterio, impacta en la animosidad y en la intención de voto. Y quiero explicar rápidamente por qué, Raúl. Primero es la idiosincrasia del hondureño básica, es, digamos, de mucho respeto, afinidad y vinculación con los Estados Unidos. Tenemos 1 millón de hondureños allá que tienen familia acá, y si tienen dos familiares acá, entonces estamos hablando de 2 millones de hondureños acá que tienen familiares allá. La posibilidad que abre este mensaje de discutir el tema migratorio,
de discutir el tema comercial, de discutir el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Claramente pone a cierto porcentaje de hondureños, y estoy de acuerdo con Enrique, yo creo que esto va dirigido al voto indeciso, no precisamente al voto de los partidos que ya está amarrado. Los pone a pensar, bueno, Estados Unidos no nos va a cerrar la puerta. Y yo sí creo que es una potenciación muy fuerte hacia Tito Afura, pero claramente está dejando establecido que Rixi Moncada es una competidora que puede ganar la elección. Cierro con lo siguiente: sí va a pegar en la animosidad, sí va a cambiar la intención de voto, y yo creo que el mayor perdedor en esto es Salvador Nasralla. Yo escuchaba ayer a algunos liberales decir, el pueblo ya decidió. Sí, es cierto, el pueblo ya decidió. A 2 días de una elección que no se ha decidido, ya no se decidió. Han habido meses y meses de bombardeo político, y si usted no se ha decidido, hoy jueves ya no se decidió. Pero esto sí puede sumar un ingrediente a quienes decían, bueno, ¿por quién? Ya Estados Unidos dijo con quién trabajar. Trump de momento no se ha pronunciado sobre los procesos electorales de los demás países de la región, incluso no ha pedido votos para candidatos. ¿En verdad se siente que es Tito Afura un aliado y no el gobierno? Bueno, yo creo que el tema sí es, seriamente es grave, pues una injerencia directa en un proceso político a pocos días de las elecciones. O sea, es totalmente atípico y viola normas del derecho internacional, contra la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y del pueblo hondureño, pues. Y yo creo que también es una pobre imagen de un pueblo que pareciera muy primitivo, que se va a ir solo por un voto por el tema de la relación con los Estados Unidos. Y yo creo que los hechos marcan otra cosa. Los hechos demuestran precisamente una relación. Días antes, pues, precisamente hemos sido elegibles para la cuenta del milenio, y más allá de la cuenta del milenio, por los fondos que sea, yo creo que son los hechos son los que al final son los que para mí van a decidir esta elección en Honduras, y son los hechos de la realidad socioeconómica que está viviendo Honduras, lejos del mensaje que han venido dando de que obviamente los grupos económicos que sienten que han perdido los negocios que antes manejaban corruptamente en el régimen de Juan Orlando y el Partido Nacional, pues yo creo que es lo que ha impactado en la gente. 2 noticias salieron esta semana, igual muy interesantes. Lo de la cuenta del milenio, sobre todo por los temas socioeconómicos, y ahí indica el buen estado de la economía y además la gran inversión social que ha hecho el gobierno de la presidenta en temas fundamentales, educación, salud de la infancia, salud, etcétera. Hay temas sociales que están impactados. Y el otro tema son las cifras que sacó CEPAL hoy de la reducción de la pobreza. O sea, en 3 años, 10 meses de gobierno, la presidenta Castro ha reducido la pobreza que dejó el narcoestado del Partido Nacional. Y esa reconciliación, yo creo que es más que habla también, Luis, del tema del Partido Nacional y Estados Unidos, yo creo que es una necesidad. Y también viene a romper todo el discurso que se ha dado, tanto del Partido Nacional como el Partido Liberal, que es común, que decían que Rixi estaba de tercera. Yo creo que el problema es que Nasralla nunca llegó a crecer, y nunca llegó a crecer con lo que esperaban. De hecho, fue tercero en la elección primaria e interna. Entonces, yo pienso que esta última, digamos, le tira a los Estados Unidos como un salvavidas a los grupos de poder hondureños, y al final nosotros siempre hemos dicho, estos 2 candidatos vienen a hacer casi lo mismo. Lo que pasa es que son distancias, entonces se distancian de Nasralla, ven cómo ese voto flotante lo pueden pasar si logran salvar con Tito esa candidatura, y al final la relación con Estados Unidos, mire, que si lo analizaran, yo creo que si le pasan todos los datos que los ha de tener Trump, recuerdan cuando salieron todas las caravanas de migrantes, fue en el gobierno de Juan Orlando Hernández. La pobreza que se instaló en este país, el narcoestado que se instaló en este país, y obviamente le han dicho, miren, con Tito podemos trabajar, aunque mucho del cuerpo del Partido Nacional sigue siendo el mismo que trabajó con Juan Orlando. Pero al final, como digo, son temas de poder, buscan a toda costa hacer esto, y como lo digo, realmente una injerencia, una intervención directa en los asuntos del pueblo hondureño, y es esa otra vía. Y por la otra, es toda la conspiración de los 26 audios de Cosette, que va ligada precisamente a complicar el proceso electoral, y ya lo ha dicho nuestro candidato, por ejemplo, el TRE para nosotros no es confiable, y vamos a esperar lo que dice la ley, el escrutinio final, y hay instrucciones para nuestros miembros de mesa, proteger el acta,
porque ya hemos tenido 2 fraudes. O sea, ahí también Trump, analizando su mensaje, le pasan mal la información. Dice que puede ganarle la izquierda. De hecho, hemos ganado las últimas elecciones en Honduras y les la han robado con fraude. Y en una movida precisamente de los Estados Unidos, cuando el fraude de 2017, la encargada de negocios aquí en Honduras va a reconocer de inmediato. Y eso es lo que nosotros advertimos, que con el TREP quieran reconocer este triunfo y pues hacen un cambio, se cambian de Nasrallah. Como dijo Cosette en uno de los audios, a mí no me importa quién gane, lo que tenemos que atrasar es el resultado de que Rixi gane. Entonces puede ser que gane, pues ahora busquen que salga ese mensaje con un TREP que falló en el simulacro terriblemente, y entonces nosotros vamos por el acta. Y al final el pueblo hondureño creo que se va a definir claramente por los temas. Los temas de los aranceles, nosotros seguimos negociando con los Estados Unidos y eso va a llegar. Estados Unidos con países muy aliados como Canadá ha tenido dificultades, ha tenido enfrentamientos, ha tenido también roces con México, con Brasil, con Colombia, con países de izquierda. Al final está llegando a acuerdos. Es una dinámica, creo que, de la administración Trump y de Trump mismo, que le gusta negociar con la pistola en la mesa. Esa es una forma de él. Con los chinos igual, y cuando viene la presión de los chinos, al final llegó a acuerdos. Esa es la realidad. Entonces, al final, creo que él es un hombre de negocios, es pragmático, ahorita está echando un esfuerzo con ese mensaje para ver qué logra, y si no, pues va a tener que trabajar. Y pongo un ejemplo aquí, el caso de Bukele. Bukele tenía problemas serios cuando nosotros ingresamos al gobierno con los Estados Unidos. Sí. Y después, al final, la avalancha de votos fue tan grande para Bukele que ni modo les tocó que trabajar con Bukele. Y igual aquí, sí, ganaremos las elecciones y seguiremos trabajando con los Estados Unidos como con todos los países. Entonces, al final yo creo que es parte de toda esta, en este último momento, en este final, cambian de caballo y dicen, bueno, aquel caballo no avanzó, nos vamos a ir con Tito a ver si con él logramos, pero al final el voto es el del pueblo, y el pueblo ha vivido lo que ha pasado en Honduras en los últimos 16 años, sabe la crisis que venimos del narcoestado y la corrupción público-privada, y la falta de inversión en temas sociales, en salud, la seguridad ha mejorado enormemente. O sea, la verdad que al final el pueblo es el que va a decidir de los hechos y no del lenguaje político. Y la elección de Xiomara, que eso no lo dice Trump, fue de 1.700.000 prácticamente votos. O sea, esa es la realidad con que venimos de la última elección. O sea, el pueblo, a pesar de una campaña de más de 20 años mediática contra Libre, contra Mel, porque hasta risa me daba el otro día, leí ayer en las redes sociales algunos que decían, es que es culpa de Mel, esa es una maniobra de Mel en Washington para que quiten a Nasrallah. Entonces, me dio risa también muchos de los liberales que eran muy amigos de Estados Unidos, hasta bailaban como Trump, y ahora sacan una imagen de soberanos, de que no se metan en Honduras. Entonces es interesante lo que ha provocado esto en Honduras. Hoy dice el canciller que el TREP no funciona, no van a confiar en él. En el 2021 se pronunciaron con un TREP, los ganadores. O sea, solo para reflejar en la memoria que no fue hace mucho. Se van a ir. El mensaje es claro. El pueblo hondureño no los quiere. Se van a ir. Lo que están intentando es, como claramente lo dice el presidente Trump, entre otras entidades. Dejemos a un lado ahorita lo que dijo el presidente Trump. Todo el año venimos batallando, toda la sociedad civil, la oposición, diferentes entidades diciendo se quieren robar las elecciones, y todo apunta hacia ello. No es por nada que el OEA menciona lo que menciona a través de su misión de observación electoral, las preocupaciones, la misión de observación de la Unión Europea, la sesión extraordinaria que hubo en la OEA sobre el tema, el cual dejaron en ridículo, por cierto, al comisionado, al consejero que tiene en el CNE, porque qué vergüenza, la verdad, es cierto, ir a quemar la embajada de otro país y participar o no en eso, pero tomarse una foto, pues, bueno. Los audios de Cosette, dicen por ahí. Mi primita hace mejores audios en inteligencia artificial que esos audios. Es que hasta me da risa tener que hablar de tal maniobra. Lo mismo lo hicieron en otros países, la misma táctica de la izquierda. Repito, mi primita hace mejores audios, tiene menos de 15 años, y en ella hay inteligencia artificial, de lo que está haciendo Libertad y Refundación con eso. Mire, yo diciendo con mi amigo Luis León acá sobre que el gran perdedor es Nasrallah. En efecto, en el área política, Nasrallah es el gran perdedor de esto.
Pero es que veámoslo de forma distinta. Veámoslo quién es el gran ganador de esto. Es que no es ni siquiera Papi a la orden Tito Afura, porque el respaldo es hacia él. Pero el mensaje es hacia el país. Miren cómo inicia el mensaje. Al bello país de Honduras. El presidente de la nación más poderosa del mundo, en el cual hay 2 millones de nuestros compatriotas, que generan el 30% del Producto Interno Bruto, que somos nuestro socio comercial más importante, con quien compartimos históricamente en temas de seguridad y demás, inversión, empleo, le está diciendo al país, quiero trabajar con ustedes, quiero tener una agenda más profunda, quiero que entren al concierto de naciones a las cuales no les ponemos aranceles y puedan tener una ventaja competitiva con el resto del mundo. Sí, Salvador Nasralla, por mucho que vaya a los pasillos de Washington a tocar, no le abran la puerta, no le den cacao y quedar en ridículo, más allá de eso, y Salvador Nasralla, que por cierto a él no le importa el Partido Liberal, a los amigos liberales se los he dicho muchas veces, ese tuit que lanzó ayer se lo escribieron, ese no es Salvador Nasralla. Salvador Nasralla es un errático, es una persona que no se controla, una persona que tuvo alianza con este gobierno y después se salió, no por temas de país, sino que por conflictos y caprichos personales. Más allá de eso, es el mensaje hacia el país, lo positivo hacia la nación, que el tema migratorio lo podemos conversar, se puede negociar, y no es un tema de que la agenda le convenga o no a Estados Unidos, es que Estados Unidos te está diciendo lo que te convenga a vos como nación y me convenga a mí como nación, lo podemos discutir. Que la agenda del presidente Trump, la agenda America First Agenda, con la agenda de Papi a la orden, van alineadas hacia una conversación en la cual ambos pueblos puedan prosperar y salir adelante, puedan tener mejores avances económicos. Entonces, más allá de que Salvador queda en ridículo y se le quita la máscara, que es una tercera vía del gobierno socialista, que siguen siendo alianza, que siguen siendo uno, así como lo fueron en el pasado, que categoriza a Libre y a Rick Moncada como aliado del narcoterrorista Nicolás Maduro y los categoriza como eso precisamente. Más allá de eso, el mensaje positivo para el país es enorme. Y es que venimos viniendo de errores en nuestros canales diplomáticos y servicio exterior, en nuestra política exterior enormes. ¿Qué beneficio hemos recibido nosotros por parte del cambio diplomático que hubo de China a Taiwán, en donde teníamos ventajas competitivas alrededor del mundo, con el tema chino? No lo veo. Y por mucho que me mencione algo específico, la población no lo ve y no lo siente. A diferencia con lo que teníamos con Taiwán. Venimos de errores diplomáticos en los cuales países hermanos reclaman en organizaciones multilaterales que Honduras le cierre el espacio para decir algo, como lo hizo Argentina, Paraguay en una sesión de la CELAC. Pero bien mencionaba el canciller que es injerencismo a su más alto nivel, el imperio y demás, y todos esos cuentos socialistas. Pero cuando Maduro, cuando Kirchner, cuando el pedófilo de Evo Morales en Bolivia y el fugitivo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa, asesor de este gobierno, dice algo sobre Honduras, sus candidatos o sus personas, no es injerencismo. Ahí no se violan las políticas internacionales de Estado. Claro, porque son sus aliados estratégicos del Foro de Sao Paulo, Grupo del Puebla y todo ese grupo de trogloditas que no sirven para absolutamente nada más que llevar a sus países a la miseria. Entonces, voy a retrotraerme otra vez a lo más importante. No es que Salvador Nasralla y su séquito queden ridículos. No es que cataloguen por lo que son a Libertad y Refundación como socialistas, fracasados, narcoterroristas, aliados de Nicolás Maduro. Es que el pueblo hondureño se le lanzó una oportunidad importante. Una oportunidad de tener lazos de los más fuertes en un concierto de naciones que está alineándose, donde está la libertad y la democracia, como bien lo mencionó el presidente Trump. Ahí es donde está la oportunidad. Y el gobierno también menciona que Estados Unidos, hemos tenido esta relación y otro, pero es que en cada cosa que también a Estados Unidos les ha solicitado, creo que lo han hecho. E inclusive ahí andaba su canciller hace una semana igual, que como lo anduvo Salvador Nasralla, entre otras figuras políticas, ahí andaba también por los pasillos de Washington viendo qué puerta le abría. ¿Y usted ya andaba en la sesión? Andaba también, claro. Por eso se lo confirmo. Ahí andaba el canciller viendo dónde entra y dónde le abrían espacio a los demócratas, obviamente.
esa izquierda, la izquierdista de los demócratas, que es muy fracasada, por cierto. Pero voy a volver a repetir, miren, aquí el debate puede ser muy político y elevado al tema geopolítico y diplomático, lo cual está muy bien, pero Raúl, lo más importante es la oportunidad que se le abrió al país. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, con la nación más poderosa del mundo, nuestro socio de aliado estratégico por décadas, nos dice, es con este hombre, es con este amigo, es con este aliado que se llama Tito Asura. Y mis enemigos, la agenda antiamericana, en donde probablemente el país va a fracasar, en donde no vamos a negociar migración, en donde no vamos a negociar temas económicos, en donde no vamos a seguir negociando algún tema de seguridad, en donde no hay mitad para el comandante, es con ellos, es con Libertad de Refundación y es con Salvador Nasralla. Así que el mensaje del presidente Trump es más que claro, que son agendas compatibles y definitivamente, y yo no coincido mucho con también lo que decía mi amigo Luis León, y no estamos coincidiendo tanto muchos temas, pero lo que sí puedo decir es que no tienen idea la cantidad de mensajes que hemos recibido, no solo yo, otras personas, de muchas personas que estaban viendo a los candidatos y estaban queriendo decidir por quién votar. No porque un partido o una bandera, sino porque es lo mejor para el país. ¿Quién oferta mejor? Pero también, con este espaldarazo, los indecisos, las personas que todavía están dudando por quién dar ese voto, dice, no, hombre, definitivamente aquí nos va a ir mejor como nación. Nos va a ir de una forma diferente a como estamos ahorita. Y yo creo que ahí el presidente Trump acierta con decir que Nasri Juan Tito Asura, un hombre humilde y capaz, sea el próximo presidente de Honduras. Frank dice que disiente conmigo y está diciendo lo que yo dije. Perdón. En parte disiento con lo que me dice mi amigo Luis León. Pero sí, yo fui claro que el independiente y el indeciso es el que se beneficia. Usted decía que ya para esta fecha ya la mayoría de la gente está decidida. Sí, es que yo creería que no tanto, y yo creería que con este mensaje mucha gente que estaba indecisa por quién votar. Es más, mucha gente que estaba indecisa si iba a ir a votar. No, esto lo motiva, sí. Vaya a votar. Y al nacionalismo sí le tengo un mensaje también. Usted nacionalista que me está viendo, esto definitivamente reafirma que somos una institución de más de 123 años, que al país le ha traído mucha gloria, que en el camino se han cometido errores, sí, somos una organización con personas y seres humanos. Y hay errores de fábrica del inicio, pero el presidente Trump y Estados Unidos y muchos aliados internacionales respaldan al Partido Nacional y a su candidato, papi a la orden. Pero el mensaje, repito, no es para que el Partido Nacional se alegre o para que otro se sienta de una forma. Es que al país se le abrió la oportunidad. Y la oportunidad es con Tito Asura. Mire, Raúl, la política emociona a la gente, ¿no? Y este tema ha causado un revuelo. Y mire que hay alguien que está mandándome que esta es una de las grandes mentiras de Trump, dice. Que el país más, un bello país, Honduras, y no lo conoce y anteriormente nos trató de hoyo, de no sé qué. Sí. La política es interesante, ¿verdad? Cómo cambia posturas en el tiempo. Yo sí creo, Raúl, de que hay que considerar otras variables. Yo lo veo desde la perspectiva política. Frank lo ve desde la perspectiva de potenciar al candidato y la opción que les ha dado Donald Trump a Nasri Asura. Pero yo creo que hay que plantearlo desde la perspectiva de, digamos, el no interés electoral, político, partidario, sino sobre lo que genera para Honduras ese tipo de cosas. Mire, un gran respaldarazo para Milei en Argentina fue cuando Donald Trump llamó a los argentinos a votar por Milei, diciendo yo puedo trabajar con Milei y voy a apoyar a Milei. La gente se volcó pensando en el apoyo que Estados Unidos le iba a dar y se lo ha dado. Entonces, si vamos a antecedentes, pero Enrique también tiene un punto. Bukele no apoyaba, Trump no apoyaba a Bukele y terminó trabajando con Bukele. Y tienen una relación muy buena. Entonces aquí es plantear realmente si nosotros los hondureños tenemos la madurez para canalizar lo que está pasando y capitalizar lo que está pasando. Yo sí creo que el voto duro liberal es liberal, el voto duro nacionalista es nacionalista, el voto duro de libre es libre.
Y aquí el debate ha sido, y que yo sé que todos han hecho los números, ese 1.2 millones de votos independientes que se van a presentar el día de la elección. ¿Quién consigue el mayor pedazo para poder ganar la elección? Pero fuera de eso, siento que, por ejemplo, ¿cuál hubiese sido, Raúl, la reacción de Salvador Nasralla o del Partido Liberal si Donald Trump hubiera dicho que voten por Salvador Nasralla? Estarían brincando en una pata los liberales. Digamos, nadie puede demeritar la importancia que tiene este mensaje. Y yo insisto, al Libre lo saco del debate porque el tema Libre Estados Unidos ya es un tema discutido, pues. O sea, el Libre está claro que ha tratado de construir buenas relaciones, pero que Estados Unidos no ve bien los países de izquierda y aún así está empujando una campaña. Siento yo que una de las cosas que deberemos valorar en este momento es, y ya lo mencionaba, la madurez que tengamos los hondureños para interpretar si este mensaje realmente va a cambiar el rumbo de las elecciones o no a 2 días. Si realmente los liberales, los nacionalistas que habían decidido votar por Salvador Nasralla vuelven al Partido Nacional. Si los liberales indecisos decidirán apoyar a Tito Afura. Hay una naturalidad más fluida de que el liberal que no está contento con su candidato vaya a votar a Libre. Es como más natural que venir a votar al Partido Nacional. Yo he escuchado a los liberales decir liberal vota liberal y nacionalista vota nacionalista. Pero hemos visto liberales votar por Libre. Entonces hay un camino ahí de flujo de votos que deberá pensarse. Y lo que siento yo es que ese minuto 95, Raúl, antes del pitazo, ya no da tiempo para la reacción política a esto. O sea, muy poco nada se puede hacer en 2 días, Enrique. Aquí este mensaje queda más en un impacto hacia el votante que a la reacción que puedan tener los partidos políticos sobre él. Vamos a ver el domingo. El domingo salimos de dudas. ¿Cuál es la realidad? O sea que tampoco... Aquí me dice un buen amigo mío que le tengo mucho aprecio. Y lo voy a leer porque es una persona muy inteligente. Y los hondureños vamos a ir a decidir el domingo. Y el domingo es a ver si Trump le ayudó a Tito a ganar las elecciones o le ayudó más bien a Nasralla o le ayudó a Rixi por estar leyendo comunista. Esa es la verdad. Aquí traigo a 3 personas que representan el Partido Nacional, era Libre, él está en el Pino. Pero el domingo vamos a ver, hay que no se ahoguen en un bajo de agua ni se peleen. El domingo vamos a ver qué dice la gente. Me dice aquí, claramente esto fue una cachurecada, así se trabaja en ese partido, los hondureños lo sabemos. Lo bueno es que somos los hondureños los que votamos el próximo domingo, no un presidente gringo engañado. ¿Cómo se les nota a los nacionalistas, Raúl, la viveza de ellos? ¿Realmente creen que los demás somos brutos y ellos los únicos inteligentes? Y yo le contesté, muy buena jugada hicieron, pero eso da asco. Este tipo de ideas es lo más bajo de un ser humano. ¿Qué te pasa? Le pongo. Eso es la política. Ya volvemos, una pausa. Bien, me dice Héctor Espinal, que ha estado por años en UNICEF. Creo que los electores ya tienen una decisión. El mensaje del presidente de Estados Unidos impacta en Salvador Nasralla, Partido Liberal y los del Partido Nacional que mutaron a respaldar a Salvador Libre. Y una parte de liberales que decidieron votar por Rixi Moncada tienen una ventaja para este domingo. No es el primer candidato que Trump anuncia su respaldo y perdió. El Partido Nacional está muy dividido y los liberales este mensaje lo ha hecho de decidirse por su natural opción, que es Libre. El Congreso y alcaldías tendrán menos presencia de Libre. El Ejecutivo lo gana Libre. Héctor Espinal. Bien. Trump afirma que no puede trabajar con Rixi Moncada y los comunistas. ¿Es un hecho que Estados Unidos quiere un gobierno de derecha en Honduras con esto? Bueno, es un reagrupe táctico, creo yo, de la derecha, no solo nacional, sino ligada a la internacional, ¿verdad? Es esa contada de votos, pero no cuentan los votos hasta cuando hay una decisión en el Congreso. ¿Cuántos votos tenés? ¿Cuántos votos lográs? Yo creo que es ese reagrupe, como lo digo. Al principio, Salvador era como el caballo de la derecha porque
obviamente por el pasado reciente del Partido Nacional, los negativos, porque esos igual los hemos, todos creo que los hemos medido, de Salvador eran menores de alguna forma que los de Tito. Entonces un reagrupe para buscar cómo ese voto, porque al final el Partido Liberal no ha llegado a más de 700,000 votos últimamente, pues. Entonces es como reagrupan parte de ese voto o el otro voto que queda ahí sobrando y que nunca va a votar por Libre para que se alinee con el Partido Nacional, que al final tiene una estructura más competente que el Partido Liberal. Entonces es un reagrupe técnico, es buscar esto. Y bueno, si no fuera de Honduras y no hubiera vivido la historia presente, pues ahora el mensaje de Frank, pues tal vez podría creerlo, pero bueno, venimos de un estado en el que el Partido Nacional fue pobreza para Honduras, fue caravanas para Honduras, fue narcotráfico para Honduras. Esa es la realidad que recuerda el pueblo hondureño. Pobreza, hospitales móviles fallidos, todo el problema de la pandemia, el no atacar las tormentas, Tayote en su momento, o sea, toda esa narcoactividad y el lazo con el crimen organizado. Yo creo que el pueblo, como le digo, al final el voto del pueblo, sí, por eso se habla de que ya está decidido. Tal vez hay un pequeño porcentaje, que es de sumar los porcentajes que sean para ver cómo se cambia la balanza. Y al final nosotros estamos convencidos, y por también los datos que tenemos, de que Rixi será la presidenta. O sea, el pueblo hondureño verá lo que está ocurriendo, verá lo que ocurre en sus comunidades, el cambio que ha ocurrido y la transformación con la refundación de Xiomara. Es la realidad, independientemente del lenguaje y la crítica contra la izquierda, que el plan Venezuela. Al final hemos desarrollado un plan Honduras y eso es Rixi Moncada. Y yo creo que los niveles de popularidad que sigue teniendo la presidenta Xiomara Castro son enormes. El pueblo sabe lo que ha pasado. Si es que aquí nadie se engaña, cuando uno va en las carreteras, cuando uno va y ve las escuelas que se han reconstruido, cuando uno ve la inversión en el campo, en el sector productivo, lejos de que no la quieran ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero obviamente esto es política. Pero al final yo pienso que esa es la realidad y que Rixi contará con el apoyo el domingo y el pueblo hondureño es el dueño de su destino. Aquí no hay más discursos que puedan darse. Y nada más nuestro llamado es ese, hay que cuidar las actas, hay que evitar, no estamos hablando de ficción política, aquí hubieron varios fraudes, 2013 y 2017, eso es una realidad. Y bueno, es la política, la realidad, como lo decimos, independientemente de lo que sea, ya hay 56 narcos metidos en Estados Unidos en prisiones y son del Partido Liberal y el Partido Nacional. Esa es la realidad, que no la quiera ver, bueno, ni siquiera Trump, pero esa es la realidad que existe y el pueblo sabe analizar. Yo creo que es como disminuir al pueblo hondureño, creer que no tiene capacidad de entendimiento y de análisis. Al final el voto que ocurre el domingo va a ser el voto de ese análisis que tenga el pueblo de su realidad. Y el pueblo hondureño es muy justo, yo creo que sabe analizar su entorno y su realidad. Solo aquí que me dice don Eduardo, si el presidente de Estados Unidos dice que Salvador es casi comunista y tiene un arreglo con Libre y Mel, preguntarle aquí que si es cierto o no ese arreglo. No, ¿cuál arreglo? Se ha sido un traidor, pues se ha sido una complicación permanente con la presidenta, igual que Jorge Cálix, y al final impensable, creo yo, para un antiguo partido liberal que buscara a esos dos personajes como puntas de lanza, más al alcalde de San Pedro Sula, ¿verdad? Tres completos personajes que son disidentes prácticamente de otro partido y terrible, ¿verdad? Que no tengan la capacidad de haber tenido al menos 3 personas presentables para dirigir el central ejecutivo, el otro candidato, o sea, esa es la realidad del Partido Liberal y ahora la van a cobrar. Y si que efectivamente hubiera tenido la posibilidad de ganar, lo que está pasando es que además como un destructor de partidos, Salvador de Herrera ya está destruyendo al Partido Liberal. Y al final el oxígeno, obviamente, el Partido Nacional lo aprovecha. Ahorita este oxígeno se lo da a Trump y lo aprovecha porque realmente no cuentan con una simpatía general del pueblo. Y es una lucha política, esa es la realidad. Y el pragmatismo, al final, yo espero el voto el domingo. Sí. Yo creo que de vez en cuando a los de Libertad y Refundación les da amnesia. El Partido Nacional es un partido de 123 años, fundado hace mucho tiempo, que ha tenido grandes líderes que le han dado muchas cosas a esta nación. Que ha cometido errores, generalmente sí, son partidos centenarios, pero que también le ha dado muchas glorias a este país. Pero Libertad y Refundación nació en el 2013. Nace con el narcovideo de La Mitad para el Comandante, o es que se olvidaron que ese video existe, se olvidaron que ya está afuera.
O se olvidaron del Chequesol también. Se olvidaron que prometieron hospitales y no han hecho absolutamente ninguno. Y ninguno está en funcionamiento. Hay un poco de amnesia en los de Libertad y Refundación. El pueblo hondureño no los quiere. Y los quiere sacar. Y la única opción viable de orden, prosperidad y con evidencia ahora de que el país va a avanzar hacia mejores vías, porque va a tener socios comerciales poderosos como Estados Unidos en una misma agenda, en una misma ruta, es el Partido Nacional de Honduras con papi a la orden. Somos el único partido que tiene la estructura a nivel nacional, mientras los liberales andan buscando personas para poner en sus mesas. El Partido Nacional va a garantizar la democracia este próximo 30 de noviembre. Y el llamado es hacia la población a votar. Y en efecto, la amnesia sigue siendo parte del discurso de Libertad y Refundación. Y no es un tema de que Trump o Estados Unidos anda con una agenda para ver cómo elimina la izquierda internacional, o es que ya se olvidaron que los que aniquilaron un tratado de extradición de más de 100 años fueron ellos. Ellos eliminaron el tratado de extradición. Obviamente después tuvieron que dar paso atrás, pero lo hicieron. Quienes han tenido comentarios reiterados en contra del presidente Trump, su administración y sus ministros han sido ellos, el familión. Inclusive el presidente Trump habla de la buena gestión que hizo papi a la orden en la alcaldía de la capital. Y es que tuviéramos más agua si este lento que tenemos en la alcaldía hubiera hecho algo al respecto. La peor alcaldía de la historia, por cierto, y que también se va, porque Libre se va a ir de cada una de las esferas de este país. En la presidencia se va a ir a nivel de Congreso y se va a ir a nivel de la alcaldía. Que por cierto esa alcaldía la va a ganar Juan Diego Zelaya. Y se lo digo con claridad. Se olvidan que ellos eliminaron el tratado de extradición. ¿Usted cree que eso los Estados Unidos dijo, no, lo eliminaron, no importa? Se olvidan de la amenaza de Xiomara Castro al presidente Trump de sacar la base aérea Sotocano. Que cuando tenemos alguna emergencia nacional, especialmente en desastres naturales, siempre están a disposición para ayudarnos en cooperación. Se olvidan de esa deriva autoritaria que han tenido con estos enemigos de la democracia. Si el primer país en ponerse en vergüenza a nivel internacional después del megafraude de Venezuela del narcoterrorista Nicolás Maduro, nos puso en vergüenza a todos, fue este gobierno. Entonces, ni el capricho de Salvador Nasralla de ser presidente, porque eso es, y se lo digo con toda la honestidad y responsabilidad del mundo, a Salvador Nasralla no le importa el país. Para él esto ya es un capricho. No le importa fracasar en 4 partidos. No le importa aniquilar 4 partidos. E inclusive no le importa divagar ideológicamente solo por cumplir sus objetivos. Un día dice que está a la izquierda, otro día dice que está a la derecha, otro día dice que está al centro, otro día no es nada, otro día es todo. Un día está con un partido, el otro día está con otro. Se alía con ellos. Hoy el presidente Trump revela el plan, quita la máscara, que el plan es Libertad y Refundación, tiene la vía de Salvador Nasralla. Y siguen en esa alianza rara y antipatriótica. Entonces, ni el capricho de Salvador Nasralla, que repito, con toda la sinceridad del mundo se lo digo, para Salvador Nasralla ser presidente es un capricho, no lo hace por el país. Y ni todas las ridiculeces que ha ido a hacer a Estados Unidos a pedir que le abran la puerta en los pasillos de Washington. Repito al contexto de lo que venimos a hacer acá y al mensaje que venimos a analizar. Y es la oportunidad de la nación de dejar de seguir perdiendo 200,000 empleos en estos últimos 2 años, que se vayan las empresas del país, de eliminar incentivos para el empleo, de generar migración hacia Estados Unidos, que ellos la han generado. Y mencionaba el canciller Reina de las caravanas. Bueno, tienen gente acusada por precisamente incentivar esas caravanas a ustedes dentro de sus filas, de sus partidos. Al final, ni la amnesia y todos los errores garrafales y lo que representa Libre, que es lo más nefasto de este país, ni siquiera tampoco el capricho de Salvador Nasralla presidente, yo le digo, sígale la recomendación al presidente más informado y más poderoso del mundo. Sígale la recomendación, lea el mensaje, pero no lo lea con ojos políticos, como tal vez nosotros que estamos aquí en ese círculo rojo político podemos estar sesgados.
Pero léalo con pinzas ese mensaje que representa para la nación en oportunidades de empleo, inversión y seguridad. Y repito, lo que hemos estado diariamente queriendo salvar la democracia de este país, porque precisamente Libre se la quiere robar. Hombre, si es público. Si Coset López estaba allá afuera lidiando con esta gente con maneras de intimidación terribles. ¿O es que se olvidan que el fiscal general que tienen también está persiguiendo a la oposición política y lo menciona? La Cámara de Representantes, a través de su Comité de Exteriores, la persecución política activa que está teniendo la Fiscalía a través de sus oponentes. Eso no debe seguir en el país. Ocupamos una nueva página, pueblo hondureño. Y el único que garantiza esa nueva página, en paz y en prosperidad, como lo dice el presidente Trump, es Tito Asfura. Luis. Bueno, yo creo que ya discutir lo que Trump ha dicho ya se ha hecho. No hay mucho que decir más alrededor de eso que, resumo, un espaldarazo a Tito Asfura. Escuché una declaración decir de que el Partido Conservador de Estados Unidos respalda al Partido Conservador de Honduras. Tiene sentido. Estamos claros de que si Libertad y Refundación a través de la abogada Moncada gana la elección, hay un reto muy fuerte que resolver con los Estados Unidos y que creo que la diplomacia hondureña no ha logrado manejar bien. Y en el caso de que Salvador Nasralla ganase la elección, también tiene ese gran reto de lograr un asocio con un presidente que ya dijo que no puede trabajar con él. Entonces extrapolemos eso a nuestra realidad del día a día, nuestra realidad de pobreza, de desempleo, de falta de soluciones, un país estancado en muchas dificultades, sin menospreciar las cosas buenas que se hicieron en algunos gobiernos. Pero creo que hay que tener claro algo, Raúl. Al final Honduras necesita encontrar un liderazgo, en primer lugar, creo yo, capaz de unirnos como sociedad. La polarización, la politización, la sectorización en la que nos han arrastrado los mismos políticos, nos han llevado a un debate en que la izquierda es el infierno y la derecha es el cielo o al revés. Y la verdad es que un país no se construye de esa manera. La democracia debe ver, validar y respetar los criterios, pensamientos, opiniones de todos y todas, y alrededor de eso encontrar los puntos medios para construir una agenda de país. Y para que eso pueda pasar, Honduras tiene que escoger un hombre o una mujer capaz, primero, de integrar a todos los sectores, construir esa agenda común y llevarnos hacia una ruta de desarrollo. Partamos del principio de que Estados Unidos no nos va a venir a resolver nuestros problemas. Aunque han habido miles de millones de dólares de USAID por décadas en Honduras, la extinta USAID, Honduras no salió de la pobreza gracias a los gringos. Tampoco es que Venezuela ha venido a resolvernos nuestros problemas de pobreza, y tienen que resolver los de ellos, que son graves también. Entonces, nosotros debemos entender que más allá del empuje político, porque la visión mía es política, diplomática, digamos estratégica, yo no voy a potenciar un candidato más que la realidad de lo que yo veo. Y debo decir que aquí el tema es cuando los hondureños, más allá de lo que diga Estados Unidos, aquí quisieron venir los rusos, y tenemos más de 60 organizaciones de observación electoral entre nacionales e internacionales, cuando los hondureños vamos a aprender a escoger gobernantes, que ese es nuestro problema. El principal error que tenemos, Raúl, es dedicar cada 4 años todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo y el dinero que nos cuesta un montón, 4.000 millones de lempiras en elecciones 2021 y casi 4.000 millones en 2025, para sacar partidos del poder. O sea, el objetivo nuestro es sacar a quien está gobernando, sacar. Y mientras estemos pensando solo en sacar, no estamos escogiendo quién nos gobierna. Entonces yo creo que inicialmente el pueblo hondureño debe entender que el próximo domingo debe ir a escoger gobernantes, no a sacar gobiernos. Porque cuando nos dedicamos a sacar gobiernos, no nos fijamos a quién estamos metiendo con tal de sacar. Y ahí se nos pasan 4 años sin respuestas, sin soluciones, sin medicamentos, sin carreteras, sin salud, entre un montón de cosas.
Entonces yo pienso que los hondureños debemos capitalizar el pensamiento político hacia una realidad que no podemos ocultar y que es necesario resolver. Y ahí entonces entraríamos, Raúl, al debate de qué candidato es más capaz, qué candidato o la candidata tiene, digamos, una estrategia clara de cómo llevarnos hacia un desarrollo, o por lo menos sembrar las bases, ¿no? Por dónde Honduras debe transitar para llegar al desarrollo, porque en 4 años no se puede arreglar lo que en 200 años se ha arruinado. Y en esos 200 años nos han gobernado nacionalistas y liberales, y en los últimos 4 años libres, incluyendo gobiernos militares. Entonces nosotros tenemos que entender que Honduras debe encontrar gobernantes. Saber elegir es fundamental, no por Enrique, emocionalismo de Salvador, Tito, no, sino qué realmente le conviene a Honduras. ¿Quién realmente puede darnos opciones para salir del desempleo que tenemos de casi 3 millones de hondureños? Es decir, hay que encontrar gobernantes, y eso pasa por encontrar un presidente o presidenta que realmente piense en Honduras, menos que en su partido, menos que en su ideología, menos que en sus creencias o en sus intereses personales, así como encontrar o escoger también a buenos alcaldes. Tenemos el 80% de los alcaldes a reelección y muchos tienen 30 años ahí, sus municipios están iguales o peores que cuando los recibieron. Tenemos 80% de los diputados en proceso de reelección en un Congreso Nacional que por los últimos 4 años, sin contar los 8 años anteriores, no salió nada que impactara en la vida del pueblo hondureño. Ahí no hubo una sola ley que nos cambiara la realidad a todos nosotros. Este último Congreso, estéril, paralizado, de vacaciones, se reunieron solo para distribuirse las instituciones del Estado, para llegar a los acuerdos políticos y de ahí otra vez a dormir, mientras el pueblo hondureño en necesidad. Por eso es importante aprender a escoger. Porque más allá de lo que puede decir Estados Unidos o cualquier otro país, nosotros los hondureños debemos afrontar nuestros problemas. Enrique es un diplomático de pedigrí, de experiencia. Ha recorrido el mundo. Y Enrique, usted sabe que los países que salen adelante es porque de adentro se hizo. Sí. ¿Queremos ejemplos? España. España, siendo el país más pobre, salió adelante. Chile redujo la pobreza en 50%, consolidó democracia. Son esfuerzos internos, puede haber apoyo internacional, bienvenido sea. Pero los hondureños debemos encontrar nuestro camino. Y mientras los hondureños nos estemos agarrando del pelo, que vos sos narco, que vos ladrón, que vos sos corrupto, que tu jefe en Nueva York, que el tuyo en un video, no vamos a salir adelante. O sea, planteemos de que Donald Trump dice apoyen a Tito Asfura y que está diciendo que Salvador Narrala no es opción y que Rixi Moncada no es opción. Pero el pueblo hondureño conoce su realidad. O sea, nosotros somos los que salimos todos los días a ver cómo nos ganamos el pan, cómo pagamos la luz, cómo llevamos comida a la casa, cómo pagamos escuelas, cómo pagamos medicamentos porque el sistema de salud es un desastre. Somos nosotros los que tenemos que encontrar esas personas capaces de gobernar. Entonces, más allá de decir que las oportunidades que puede tener Honduras, que Estados Unidos nos abre las puertas, Estados Unidos no nos va a venir a resolver los problemas de pobreza. No, pero definitivamente ayuda. Ha ayudado por años. Y Honduras pasó de la década de los 90 de tener 55% de pobreza al 2025 a tener 75, casi 80% de pobreza, con miles de millones invertidos por USAID, por la Unión Europea, por los alemanes, por los holandeses, por los franceses, por los suizos. Es decir, no importa cuánta cooperación venga si nosotros no tenemos capacidad de empujar una agenda de país. Claro que sí, correcto. Entonces aquí el tema... Más allá de que bueno, por Tito, bueno, los nacionalistas deben estar muy contentos, lo veo en Frank. Sienten una oportunidad. Libre está sólido en su posición, nosotros sabemos en lo que estamos y vamos por esta elección. Y Salvador ha salido diciendo, bueno, esperen que gane y de ahí hablemos para que veamos cómo resolvemos esta diferencia. Pero el pueblo hondureño, ¿qué quiere? El pueblo hondureño debe decidir, el pueblo hondureño debe escoger, escoja, que no le impongan, que no le obliguen a votar en plancha. La plancha es nociva. La plancha lo que hace es darle el poder a los dueños de los partidos políticos para que esas bancadas solamente hagan lo que los dueños dicen. Ahí no hay capacidad de pensamiento, de criterio, de propuesta, ni siquiera capacidad de redactar leyes o hacer una reforma, siquiera escribir un considerando de una ley. Por eso usted, pueblo hondureño, usted, oyente, televidente, debe entender de que a esta elección no hay que ir a votar con el estómago.
No hay que ir a votar con la bandera amarrada en la espalda, hay que ir a votar por Honduras. Si el pueblo hondureño dice que gana Rixi Moncada, debe respetarse. Si el pueblo hondureño dice que gana Tito Afura, debe respetarse. Aunque digan que narcotraficante, si el pueblo eso decidió, hay que respetarlo. Y si el pueblo hondureño dice que gana Salvador Narral, hay que respetarlo. Aquí el problema es todo el conato que nos han metido de que el próximo domingo va a haber una crisis y todo el mundo anda buscando comida. Ayer un montón de gente me dijo, ¿será que voy al súper a comprar? ¿Es cierto eso? La gente está preocupada, Raúl. Y no crea que este mensaje de Donald Trump quita la preocupación, más bien revuelve un poco más el lodo en el agua. No debería estar preocupada. Claro que tiene que estar preocupada. Claro que sí. Pero, con todos los intentos que hemos visto de robarse la elección. Fran, es que, a ver, las elecciones son fiestas cívicas. Correcto. Las elecciones no le pertenecen a los partidos. Las elecciones le pertenecen al pueblo. Al país. Las elecciones, usted recordará, Raúl, ¿cuántos procesos electorales ha cubierto usted? La gente andaba en las calles felices los días de la elección, con banderas, cantando. Yo recuerdo a mi papá que hacía activismo en el Partido Liberal, mi mamá hacía activismo en el Partido Nacional. Yo recuerdo allá en los 80s, 90s, la gente en pailas, Enrique, y los dos carros se paraban frente a frente y la gente lo que hacía era cantar las canciones del partido y se iban. Fiestas cívicas. Hoy vamos a procesos electorales y estamos preocupados por la crisis que se viene, porque hay que comprar comida, que tengamos medicamentos básicos, que cuánto tiempo nos van a meter en cierre. Hoy la gente está preocupada de que viene toque de queda. La gente está preocupada. Las escuelas privadas hoy ya no están yendo a clases. Ya terminaron clases virtuales toda la próxima semana a partir de hoy. Qué pesar, ¿va? Qué pesado. Triste. Claro que sí. ¿Y quién causó eso, Raúl? Los políticos. No fue Donald Trump, ni fue Maduro, son los políticos hondureños. Porque son incapaces de entender que el de al lado no piensa igual a mí y que yo no pienso igual al otro. Aquí cada quien quiere imponer su idea, su criterio y decir, nosotros somos la salvación de Honduras. No, los políticos no nos han salvado, nos han metido en este dolor de cabeza. Entonces, aquí lo que yo quiero plantear es, qué bueno que la comunidad internacional está presente, qué bueno que tenemos, ¿cuántos dijeron? 60,000 observadores a nivel nacional, de sí, todas las organizaciones nacionales e internacionales. Qué bueno que logramos montar un TREP. Con las fallas que hubieron, entiendo que hicieron una prueba ayer, no sé cómo resultó, o antier, no sé cómo resultó, pero esperemos que resulte, pues nos costó un montón de plata. Qué bueno que hay lector biométrico, qué bueno que hay candidatos proponiendo cosas. Pero el pueblo hondureño es quien va a tener la decisión de esto. Y yo concluyo, Raúl, aquí no se trata de que si la derecha es el demonio, que no nos funcionó mucho, no nos resolvió mucho. ¿Por cuántos años? 130 y cuántos años el Partido Nacional. Han habido 130 y pico años para hacer las cosas bien y no se hicieron. ¿Cuánto tiempo ha tenido libre? 2012 para la fecha. Tuvieron 4 años para resolver, hicieron cosas, pero resolvieron lo que toca la vena de la vida del pueblo hondureño, no se resolvió. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar nosotros es, ¿qué queremos a futuro? Pueblo hondureño, vote, piense, no son los extranjeros los que nos van a salvar. Olvídese que la observación nos va a evitar una crisis postelectoral. Los candidatos deben respetar resultados. Bien, vamos a la pausa. Trump anunció a favor de Milei y después Milei ganó. Esa decisión que tomó Trump de apoyar a Milei, que había perdido en una primera elección, luego en la elección de legisladores, pero él dijo que le iba a dar, ¿cuántos millones dijo? Como 3,000, bueno, como 3,000 millones, miles de millones a Milei, que había que votar por Milei. Tú tienes experiencia, no solo de canciller, fue vicecanciller, tienes una carrera diplomática. ¿Qué piensas de eso? La comunidad internacional, Eduardo Enrique, ¿cómo ve este mensaje de Trump? Bueno, algunos lo ven sorprendente porque es una injerencia, ¿verdad? Varios embajadores que hablé yo ayer, o algunos que les compartí el mensaje, me decía, bueno, es terrible, pero al final también es positivo, me decía un canciller con el que estuve compartiendo.
y me dice, es positivo, mira cómo hizo Canadá cuando lo atacó a Trump a ser su aliado. Le sirvió políticamente al gobierno porque unificó una visión contra un intento de injerencia que a nadie le gusta lo que digan que haga en su casa. Pues al final yo decido lo que hago en mi casa y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo creo que a pesar de todo esto, bueno, el final es la elección y es el cinismo a veces mágico que queremos olvidar. Si la gran vergüenza que hemos tenido como país precisamente es que lleven un presidente por meterle toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y al final ha pasado en los Estados Unidos, no es ahora ni antes. Yo lo decía aquí ahorita hace un momento, es como cuando Eisenhower dijo de Somoza, es nuestro hijo de tantas, pero es un hijo de tantas, pero es nuestro hijo de tantas. Entonces al final es esa visión de que buscan esa realidad. Y al final trabajarán con quien esté, porque es lo que les va a tocar hacer, ¿verdad? Entonces igual trabajarán con Libre. O sea, hay muchos temas aquí. Esto del TPS se aprobó en la administración Biden de El Salvador y pues la han continuado. Ha sido igual para todos los países. De hecho, personas como María Elvira Salazar, que promovía a los venezolanos y cubanos y nicaragüenses, no les aprobaron el TPS, a pesar de que era como para promover a sus amigos y aliados. Hay muchos temas que son políticas que se aplican. El tratado de extradición, el tema de migración, nosotros lo negociamos claramente con Trump al inicio de su gestión y ha sido positivo. O sea, hemos trabajado con la dignidad de nuestros migrantes en su retorno. Al final es una política de Trump contra la migración en general. Ahí vemos a la gente que le andan cazando, los de ICE, y eso no importa, y no les preguntan si son de Honduras, si el gobierno de izquierda o de derecha, todos los agarran y a todos los mandan de vuelta. Esa es una realidad. Ahí vemos los casos hasta de unos salvadoreños que ya eran nacionalizados y los retornaron de Maryland. O sea, que no es que por cuál país o cuál cosa, es una realidad y al que esté va a tocarle llevar una relación. Y el caso yo creo que al final es eso, ¿verdad? No se trata de más que el voto hondureño y que veamos pues la realidad que hemos estado viviendo. Libre ha ganado 3 elecciones consecutivas, nos robaron 2. Logramos el triunfo en la de 2021 y ahora vamos a proteger el voto y vamos a proteger las actas y vamos a evitar que se roben otra elección. Hay una conspiración, no es mentira, no es falsa, es una realidad, es lo que vamos a proteger, nuestras actas, ese es el mensaje de nuestra candidata. El pueblo ha visto claramente con hechos, aquí hay hechos reales, a pesar de ahí discrepo con Luis, que tal vez nada se ha hecho, no es cierto. O sea, en un gobierno que venimos con un porcentaje de pobreza que creció enormemente en la narcodictadura, en 4% se ha bajado en estos años, es la más alta reducción de la pobreza extrema en América Latina, y esas cifras de la CEPAL, no las estoy diciendo yo, son la CEPAL la que lo dice. Igual la inversión en lo social, al final el pueblo va a ver los hechos, eso es lo que contrasta el pueblo, la realidad, los hechos, a veces no son los discursos, el impacto de lo que diga Trump, pues sí, tendrán un impacto. Lo que están buscando, como digo, es conseguir algunos votos para ver qué logran. Y el mensaje igual, repito, el mensaje de nuestra candidata es clara: protejamos el voto, protejamos las juntas receptoras, las actas, no confiamos en ese TREP que realmente ha fallado, que puede ser manipulado, y que no confiemos en eso. Yo creo que hay que tener mucha conciencia de que el TREP es un mecanismo es puramente una transmisión de resultados preliminares, no es la voz final de lo que dicen las actas. Hay que esperar con tranquilidad. Los que hemos recibido la violencia política, aquí hay que ser claros, ha sido libre, tanto en el golpe de Estado, tanto en la represión del micheletismo, unido también con el Partido Nacional en su momento, la represión de Juan Orlando, los muertos de 2017, que protestaron con el golpe, que dicho sea de paso, Salvador Narrala dijo, ni modo, dijo, cuando le dijeron, y los muertos, Salvador, ni modo, dijo. Yo creo que Salvador está nada más cosechando lo que ha venido sembrando diferentemente, y no hay ninguna relación, obviamente, con Libre. Aprovecho también, a enviar mis condolencias a Ricardo Salgado. Ayer asesinaron un sobrino de él, al doctor Miguel Salgado, no había móviles de robo. Y desgraciadamente pues también se sigue viviendo violencia política. Asesinaron a nuestro candidato a diputado en Lloro, asesinaron unos niños en Santa Bárbara que iban en una caravana libre, y esperemos que eso no se dé. O sea, hay que estar claros, completamente de acuerdo, la elección es una fiesta democrática. El pueblo hondureño ha sido capaz de, a pesar de las complicaciones y las crisis que se vieron en el golpe, en las elecciones de 2013 y 2017, acudió masivamente a las urnas. Lo volverá a hacer ahora. El pueblo hondureño le gusta la democracia
y la democracia en el voto libre, transparente, confiable. Nosotros no tenemos ninguna duda sobre el voto que recibirá Rixi Moncada, y por eso todas estas maniobras son políticas. No le sirvió Salvador como caballo, están cambiando caballo en el último minuto. Dicen que quien cambia caballo a última hora nunca gana, así que al final nosotros estamos conscientes de que Rixi será la presidenta, y esa continuidad de una realidad es, decían que una página de honor, una página compleja la del Partido Nacional, dictaduras, carías, golpes con López Arellano, golpes en otros procesos, o sea, ha sido una página dura también para la historia de Honduras. Libre ha hecho un gobierno sumamente positivo, ese es el balance que cualquier puede dar del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lo sabe el pueblo, y al final eso es lo que jugará el día de la elección, la realidad que vive cada hondureña y hondureño, la inversión más grande en la historia, en los temas sociales, el apoyo a pesar de la gran deuda que nos dejó el régimen, de que venía de 3.000 millones a 20.000 millones, la hemos estado honrando de manera puntual. Hemos sido dignos en nuestra relación internacional con un mecanismo de apertura. Con China ha ido bien, Taiwán era apenas un mercado de 20.000 millones, una realidad que ya nadie, son más de 180 países que tienen relaciones con China. Nuestras exportaciones de café se han incrementado enormemente, con el camarón sí algunas dificultades, pero igual nos dieron libre de aranceles. O sea, Honduras debe abrirse al mundo. Es muy importante la relación con Estados Unidos, son socios principales, pero hay un mundo entero del cual podemos obtener apoyo, cooperación, amistad, y nos ha ido bastante bien en eso. Yo creo que una de las vergüenzas más grandes que yo tenía como canciller es cuando me decían, me decían, ¿y cómo es eso de tu presidente que lo llevaron preso por narcotráfico? Esa es la realidad con la que encontramos este país. Y al final yo creo que el pueblo está claro. Independientemente de estos mensajes externos, de las maniobras que hay políticas también, porque aquí los que se han robado las elecciones son otros, no nosotros. Y entonces yo creo que el pueblo está claro, y como lo reitero, a cuidar las actas, a cuidar el voto, y el pueblo hondureño debe tener participación, vigilancia ciudadana del proceso. Por eso está la ley, hay que vayan a ver el conteo a las ventanas donde están las juntas receptoras, y que todo el mundo chequee. Ahí va, el voto del pueblo es el que al final va a decidir esta elección, y estamos claros que será para Rixi. Rápidamente, canciller, ¿por qué las Fuerzas Armadas invitó ayer a los militares de Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo y por qué a ellos se les debe informar cómo trabajan los militares en Honduras? Bueno, hay acuerdos de defensa, y de hecho, como lo decimos, nosotros hemos mantenido una relación importante con los Estados Unidos. Eso no ha cambiado. La relación del gobierno del presidente en defensa y seguridad con los Estados Unidos ha sido importante. De hecho, en diciembre del 2023, si no me acuerdo la fecha mal, suscribimos la ampliación de los acuerdos militares con Honduras y los Estados Unidos. O sea, nosotros hemos manejado una relación franca con los Estados Unidos. Aquí parece, el problema es que a muchos les da miedo decirle que no a los Estados Unidos. Nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el Fondo Monetario. Rixi negoció con el fondo y no dejamos que nos implantaran algunas políticas, sino que se decidió de formar nuestra soberanía. Y yo creo que hemos probado que una política exterior también se basa en la dignidad y el respeto a nuestro pueblo. En este caso hay acuerdos, se mantiene la comunicación permanente. O sea, no es una visita extraña, todos los días se visitan, todos los días se intercambian información. Conocen cuál es la situación del país en general, y trabajamos de manera conjunta positivamente. De hecho, se recuperó, a pesar de que se decía en el régimen anterior gran inversión en seguridad y defensa, no habían radares, los aviones estaban destruidos, y eso es un proceso que nosotros hemos estado hablando con los Estados Unidos de manera puntual para perseguir precisamente el crimen organizado y el narcotráfico. La relación es muy buena en temas de defensa y seguridad, y es con los Estados Unidos. O sea, es aquí mucho pragmatismo, y en el pragmatismo saben los Estados Unidos que tenemos una buena relación, siempre obviamente que respeten nuestras decisiones como Estado. Yo creo que es lo normal. Fran. No leyeron el comunicado, creo, los de Libertad de Refundación. No quieren trabajar con ustedes. No quieren trabajar con Libertad de Refundación porque quisieron cancelar el tratado de extradición de 100 años, porque han tenido de las peores relaciones, porque reconocen a las dictaduras más grandes del mundo y las quieren poner como paladinos de la democracia, porque a un narcoterrorista como Nicolás Maduro aquí le dan nuestra orden más alta de representación, una condecoración. Vergüenza. Vergüenza. Y entonces ahí es donde yo digo que no quieran justificar su inoperancia.
el país con la más alta tasa de feminicidios a nivel de Latinoamérica, la pérdida más grande de empleo en los últimos años, más de 200.000. Un país hundido en la pobreza, y la fantasía que nos viene a pintar Libertad y Refundación acá es que todo eso a la gente se le va a olvidar el domingo y los va a elegir. No, no va a pasar. Y a Luis también le digo, me pinta un país fatalista, muerto, y no, es que no han hecho nada, pero hoy Luis es político, eso es político, te lanzas para diputado ante un partido que también ha estado por mucho tiempo en el país. Estuviste con la cooperación internacional, sabes que sí, en efecto, los problemas los vamos a arreglar los hondureños, para los hondureños, pero me van a decir que el TPS no importa entonces, la relación que tengamos ahí. Los 2 millones de compatriotas que tenemos dependiendo de muchas políticas y decisiones en Estados Unidos no importan. Los inversionistas que puedan aquí venir a generar empleo, que hoy no generan absolutamente nada por la falta de seguridad jurídica de este gobierno, no importa entonces. No importa que hoy tengas el derecho de venir acá a hablar libremente, ojo, no tanto si criticas a Libertad y Refundación porque puede acarrearte problemas, pero vivís en un país en donde se construyó en base a cimientos, Banco Central, instituciones políticas. Así que yo no sería tan fatalista, y en lo que sí coincido es que hay que ver hacia el futuro. Y el futuro, este domingo, lo vamos a elegir. Y las opciones, creo que el presidente Trump lo plantea de una forma muy clara. Y no es un tema de banderas y que hay que arroparse y el discurso filosófico de que, bueno, las ideologías, y que es un tema de futuro. Es un tema de nación. Y Trump lo plantea bien claro, con los dictadores narcoterroristas de la región, con su peón y tercera vía, que es Salvador Nasrallah, o con Papi a la orden, para negociar los diferentes temas. TPS, migración, seguridad, empleo. Ahora dice Libertad y Refundación que no cree en el TREP. Bueno, se pronunciaron con el 16% del TREP en el 2021 como ganadores, y ahí no les importó. Confiemos en el proceso electoral, pero tampoco vengan aquí los actores políticos a decirnos que no tenemos que plantear un mensaje y dar bien claras las comparativas. Al fin y al cabo, pueblo hondureño, este domingo se decide el futuro como nunca antes en el país, eso sí se lo voy a decir. Esta puede ser la última elección en democracia que podamos vivir, si Libre se roba las elecciones. Pero no lo vamos a permitir. El partido más grande y estructurado, como lo es el Partido Nacional, que va a tener esa transmisión de resultados, que ahorita que hubieron el traslado de maletas electorales, Luis, fue el que le dio seguimiento, en vivo, con un tracking. No veo al Pino haciendo eso. Fue el Partido Nacional, con su estructura, su militancia de cada barrio, colonia, aldea, ciudad, departamento. Una estructura de gente buena, que le preocupa a su país, que estuvo monitoreando cada maleta electoral, como va a llegar a cada centro de votación. Y que ese día de la elección, la gente de mesa del Partido Nacional, que si hay un voto para el Partido Liberal, va a cuidar ese voto. Que si hay un voto inclusive para Libre, el representante del Partido Nacional va a cuidar que se respete eso. Que si hay un voto para Luis en su casilla como diputado, va a respetar que se le dé ese voto a Luis. Eso solo lo garantiza el Partido Nacional con su estructura a nivel nacional. El Partido Nacional, repito, una institución conformada por seres humanos, va a garantizar que este 30 de noviembre tengamos elecciones democráticas. Y el mensaje de la comunidad internacional hacia Honduras es claro. Si lo dice la OEA, si lo dice la Unión Europea, si lo dice la mayoría de misiones de observaciones electorales, y si lo dice la Cámara Baja de Representantes del Congreso de los Estados Unidos a través de su Comité de Exteriores, si lo dice el presidente Trump y si lo dicen otras personas, mandatarios, funcionarios y partidos políticos a nivel mundial, que en Honduras hay un riesgo de elecciones, bueno, señores, 2 más 2 es 4. Hay un riesgo para las elecciones. Y hay que cuidarlas. Pueblo hondureño, yo solo le quiero reiterar que les pido que le sigan la recomendación al presidente Trump sobre lo que dice. Y rescato, veamos hacia el futuro lo que se viene. Y lo que se viene, con Papi a la orden, con Tito Afura, es negociar los mejores acuerdos con nuestro socio histórico y comercial, como lo es Estados Unidos. Sí, Luis, hay pobreza, hay instituciones que se han manejado mal,
Hay muchos problemas, pero el único capaz, primero, de sacar a Libre y este grupo de incapaces es Papi a la orden. Y al mismo tiempo, el único capaz de visionar una ejecución de país como lo hizo desde la alcaldía, que repito, hoy tenemos la peor alcaldía de la historia. Aquí al salir vamos a confrontarnos a un tráfico como nunca nos habíamos enfrentado, ante un incompetente también de Libertad de Refundación que se va el 30 de noviembre. El gordito no. Como, repito, la visión la tiene Papi a la orden como la tuvo en la alcaldía. Y esa visión es la que ocupa este país definitivamente. Don Luis, nos vamos. Bueno, yo solamente puedo invitar al pueblo hondureño a no quedarse en casa el domingo, a salir masivamente a votar por quien considere que es la persona que debe gobernarnos, no la persona que debe sacar un partido, sino que nos debe gobernar. Invito al pueblo hondureño a, por un momento, pensar sin colores políticos, sin ideologías, sino en todos y cada uno de nosotros, en sus hermanos, sus primos, sus vecinos, sus amigos, la situación de un país que, aunque los partidos políticos quieran que digamos de que es maravillosa, es imposible para mí decir que Honduras se encuentra en perfección, en bonanza, y sobre todo decir de que gracias a los partidos históricos Honduras ha dejado de ser el país miserable que es. La crítica sirve para entender que hay que cambiar, hay que mejorar y hay que avanzar. Y si uno no dice lo que está mal y quiere tapar el sol con un dedo diciendo que todo está bien, entonces jamás vamos a salir adelante. Así que yo invito al pueblo hondureño a que entienda de que es cierto, la democracia está en juego, pero la democracia no es ir a votar, no es poner un presidente. La democracia es donde todos y todas somos iguales, tenemos derechos, responsabilidades y el Estado nos responde. No podemos seguir eligiendo personas que nos cuestan miles de millones anualmente y que no resuelven nuestros problemas. Con inteligencia, con civismo, respetando a nuestros adversarios y sobre todo, escogiendo inteligentemente. Gracias, Raúl. Bien, gracias. Un minuto. Sí, muchas gracias. No, recordar todo esto, yo creo que al final el pueblo hondureño es sabio, es justo, sabrá elegir, sabe lo que ha pasado. El gobierno de la presidenta Castro fue un gobierno de transición de esa realidad terrible, esa noche oscura que pasamos con el narcoestado y el Partido Nacional. Y los logros están a la vista, los conocen, los ven a diario en las comunidades más rurales y más olvidadas de Honduras, que es el gobierno de la presidenta Castro. Y la realidad está, pues, que el seguimiento de esta transformación lo será con RIX y esperamos que voten masivamente el día domingo. Sin miedo y con credibilidad en la democracia permanente y a cuidar las actas, a no creer en el mensaje del TREP que seguro quieran anunciar un candidato solo con un porcentaje mínimo. Bien, gracias. Así está la política, interesante, entretenida. Usted decida si Trump influye o no influye en usted el domingo, lo vamos a saber. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl.